Capítulo 7. Isabel Briggs Myers. El indicador de tipo Briggs Myers, ITBM, es un test para determinar el tipo de personalidad que ha estado circulando desde los años 40. Ayudó a establecer las bases de los métodos psicométricos que los empresarios utilizan hoy. Los orígenes del test son bastante interesantes. La historia cuenta que unas vacaciones de Navidad, Isabel Briggs llevó a casa a su novio, Clarence Myers. Aunque a los padres de Isabel les gustó el chico, su madre Catherine observó que era diferente de la familia. Catherine se interesó en la idea de categorizar a las personas según su tipo de personalidad y a través de la lectura de biografías desarrolló una tipología básica de tipos meditativos, tipo espontáneo, tipos ejecutivos y tipos sociales. Descubrió el libro de Carl Jung, Tipos psicológicos, que llegó a ser el fundamento teórico de la obra de toda una vida, más tarde continuada por su hija, quien se convirtió en Isabel Briggs Myers. Aunque Isabel nunca estudió psicología formalmente, el director de un banco local le permitió aprender estadística y test para el personal, y las primeras formas de su indicador de tipo se crearon en 1944. Briggs Myers convenció a los directores de escuelas en Pensilvania para pasar los test a miles de estudiantes, así como a estudiantes de medicina y enfermería. Una empresa privada de test educacionales oyó hablar del indicador y lo publicó en 1957, pero no llegó a ser de uso público hasta los años 70. Desde entonces, el ITBM se ha explicado a millones de personas, sobre todo con el objetivo de ver las compatibilidades en el trabajo, pero también en relación con la enseñanza, la asesoría matrimonial y el desarrollo personal. El test se ha ido perfeccionando a lo largo de varias décadas, pero la intención original de Catherine Briggs, descubrir por qué las personas son como son, sigue siendo su principal inspiración. Dones diferentes. Comprender el tipo de personalidad es la explicación personal que ofrece Isabel Briggs Myers de su obra, escrita con ayuda de su hijo Peter Briggs Myers y concluida poco después de su muerte. Si estás interesado en las ideas que hay detrás de la tipología de la personalidad, este es un libro clave que hay que leer. Al realizar el test ITBM, consistente en preguntas de sí o no, tus preferencias personales se expresan en un código de 4 letras, por ejemplo ISTJ o ESFE. A continuación, hay un resumen de algunas de las distinciones clave entre los 16 tipos y cómo este conocimiento puede aplicarse en la práctica. Modos de percibir la sensación o la intuición. En tipos psicológicos, Jung sugería dos modos diferentes de ver el mundo por parte de las personas. Algunos pueden apreciar la realidad solo a través de sus 5 sentidos, tipos sensoriales, mientras que otros esperan la confirmación interna de lo verdadero o real, confiando en su inconsciente. Estos son los tipos intuitivos. Las personas que utilizan el modo sensorial están absortas en lo que las rodea, buscan solo hechos y les parece menos interesante ocuparse de ideas o abstracciones. A las personas intuitivas les encanta morar en el mundo invisible de las ideas y las posibilidades, desconfiando de la realidad física. Sea cual sea el modo que la gente prefiere emplear y en el que más confían, tienden a usarlo desde muy pequeños y a perfeccionarlo a lo largo de toda la vida. Modos de juzgar: el pensamiento o el sentimiento. En el esquema Jung-Briggs-Myers, las personas eligen entre dos modos de sacar conclusiones o juicios: pensando, utilizando un proceso impersonal de lógica, o mediante el sentimiento, decidiendo lo que algo significa para ellos. Las personas se aferran a su método favorito, confiando en su manera de ver las cosas. Los pensadores consideran a aquellos en los que predomina el sentimiento como personas irracionales y subjetivas. Aquellos en los que domina el sentimiento se preguntan cómo los pensadores pueden ser objetivos acerca de cosas que les importan, cómo pueden ser tan fríos e impersonales. Generalmente, un niño que prefiere el modo sentimiento es probable que se convierta en alguien bueno en relaciones interpersonales, mientras que un niño que prefiere el modo pensamiento llegará a ser bueno en ordenar, utilizar y organizar hechos e ideas. Las 4 preferencias: la sensación, S; la intuición, I; el pensamiento, P; y el sentimiento, ST. Constituyen 4 preferencias básicas que producen determinados valores, necesidades, hábitos y características. Son las siguientes: SP, sensación más pensamiento; SST, sensación más sentimiento; IST, intuición más sentimiento; y P, intuición más pensamiento. SP. Las personas de esta combinación actúan basándose en los hechos que sus sentidos pueden verificar. De mentalidad práctica, su mejor trabajo lo hacen en campos que exigen un análisis impersonal.
como la cirugía, el derecho, la contabilidad y los trabajos con máquina. SST. Estas personas también confían en sus sentidos, pero las conclusiones que extraen se basan más en lo que sienten sobre los hechos, más que en el frío análisis de los mismos. Tienden a estar rodeadas de gente y se encuentran en campos en los que puedan expresar calidez personal, como enfermería, enseñanza, trabajo social, ventas y trabajos en los que sea importante el servicio con sonrisa. IST. Es gente que tiende también a ser cálida y amistosa, pero en lugar de centrarse en la intuición o hechos que tienen a mano, están más interesados en cómo podrían cambiarse las cosas o en posibilidades futuras. Les gustan los trabajos que aprovechan sus dones para la comunicación, combinando con su necesidad de hacer las cosas mejor, como la enseñanza superior, el predicar, la publicidad, la asesoría o la psicología, la escritura o la investigación. IP. Estas personas están centradas en las posibilidades, pero utilizan su poder de análisis racional para lograr resultados. Es probable encontrarlas en profesiones que requieren soluciones ingeniosas de problemas, específicamente de naturaleza técnica, como ciencia, informática, matemáticas y finanzas. Extraversión e intraversión. Una preferencia por la extraversión, ver la vida en términos del mundo externo, o por la introversión, mayor interés en el mundo de las ideas, es independiente de tus preferencias por la sensación, el pensamiento, la intuición y el sentimiento. Se pueden ser un extrovertido del tipo IP, por ejemplo, o un introvertido del tipo sensación y sentimiento, es decir, un EIP o un ISST. La primera letra del código de 4 letras E o I indican tu preferencia por la extraversión o la introversión. Los extrovertidos tienden a moverse rápidamente e intentan influir en las situaciones directamente, mientras que los introvertidos se dan tiempo para desarrollar sus intuiciones antes de presentarlas al mundo. Los extrovertidos son felices tomando decisiones allí donde está la acción, mientras que los introvertidos quieren reflexionar antes de pasar a la acción. Ninguna preferencia permite necesariamente tomar decisiones mejores que otras, simplemente representa el estilo con el que cada uno se encuentra cómodo. Procesos dominantes y procesos auxiliares. Aunque cada uno favorece ciertos modos de ser, uno dominará sobre los otros. Pensemos en los tipos IST. Aunque poseedores de preferencias tanto intuitivas como racionales, si encuentran el pensamiento más atractivo, este se convierte en su proceso dominante. Pueden intuir algo como correcto, pero ha de ser confirmado por el pensamiento objetivo. Como el pensar es un proceso de juzgar, el elemento final en este tipo de personas es el juicio, son EISTJ. La letra final de otras personas es P, por percepción, indicando su fuerte deseo de comprender mejor. La necesidad de que un proceso dominante aporte cohesión al yo es perfectamente comprensible, pero Jung fue más allá y sugirió que cada persona necesita también un proceso auxiliar. Los introvertidos tienen la extraversión como su auxiliar, de modo que pueden ponerse un rostro público cuando es necesario. Los extrovertidos utilizan la introversión como su auxiliar para cuidar su vida interna. En ambos casos, si el auxiliar se usa poco, la persona vive en un extremo y por consiguiente su vida se ve afectada. Briggs Myers observó que en nuestra sociedad centrada en la extroversión, los introvertidos que no desarrollan su auxiliar se ven más paralizados que los extrovertidos que no tienen demasiado en cuenta las cosas internas. El objetivo de clasificar en tipos la personalidad es lograr un mayor poder de percepción y de juicio. Estando ambos tipos asistidos por el uso de auxiliar, Briggs Myers observa: la percepción sin juicio es blanda, el juicio sin percepción es ciego, la introversión, que carece de toda extroversión, es poco práctica, la extraversión sin introversión es superficial. Mejores relaciones a través de la conciencia de los tipos. El hecho de que la gente no se lleve bien todo el tiempo sugiere que no comprendemos ni valoramos el modo que tienen otras personas de ver el mundo. Por ejemplo, un tipo mental subestimará un juicio del tipo sentimental, pues el tipo mental no puede entender cómo el tipo sentimental puede llegar a decisiones correctas sin usar la lógica. El tipo mental supone eso porque sus propios sentimientos son erráticos y apenas puede confiar en ellos, pero el tipo sentimental ha cultivado su proceso dominante hasta tal punto que le proporciona percepciones y juicios correctos, incluso si no es así para el tipo mental. Del mismo modo, dado que el tipo en el que domina la sensación tiene que percibir y juzgar basándose en lo que ve, oye, huele y toca, las visiones y conclusiones de un tipo intuitivo que simplemente sabe si algo es bueno o malo, le parecen incomprensibles. Para el intuitivo,
el tipo centrado en la sensación parece caminar pesadamente, sin el aliento de vida, la inspiración. Por poner otro ejemplo, los tipos mentales creen que los tipos sentimentales hablan demasiado. Cuando los tipos mentales hablan con alguien, quieren información. Por tanto, si un tipo centrado en el sentimiento quiere algo de un tipo mental, debe intentar recordar ser conciso. En todos estos casos, lo que cada tipo no logra apreciar es que el proceso dominante de la otra persona funciona, y funciona bien. Intentar decir a esa persona que su percepción o su juicio están equivocados es como decir a la hierba que no debería ser verde. Los tipos en el trabajo. En situaciones laborales, si alguien tiene una idea acerca de cómo piensan sus compañeros de trabajo, uno puede esperar ser más afectivo a la hora de lograr que se acepten sus ideas y reducir cualquier fricción. Sabría que, con el tipo sensorial, hay que expresar el problema muy rápidamente antes de esperar que ofrezcan una solución. Los intuitivos solo estarán interesados en ayudar si se pone ante ellos una posibilidad atractiva. Los tipos mentales necesitan saber qué tipo de resultados está buscando y hay que explicarles la situación mediante una serie de pasos lógicos. Los tipos en los que predomina el sentimiento necesitarán enmarcar la situación en términos de lo que significa para las personas implicadas. Con todos los tipos, vienen bien recordar no centrarse nunca en la gente implicada, sino atacar el problema. Si somos conscientes de las contribuciones de cada tipo, habrá menos conflictos, menos oportunidades de desprestigio y una mayor posibilidad de resolver satisfactoriamente los problemas. Comentarios finales. La falta de preparación psicológica formal de Isabel Briggs Myers hizo que nunca fuese totalmente aceptada por la clase psicológica. Algunos se han preguntado si interpretó a Jung correctamente y por tanto si toda la metodología para identificar los tipos de personalidad es adecuada. El propio Jung recelaba de la aplicación de sus principios generales a individuos concretos, y los escépticos afirman también que las explicaciones de los tipos son demasiado vagas y podrían aplicarse a cualquiera. Juzga por ti mismo, quizá descubras si haces el test o una variante suya que la descripción que da de ti es notablemente adecuada. Según su propia escala, Briggs Myers era un USTP, introvertida, intuitiva, sentimiento, percibir. Ella observó también que los introvertidos son los que más ganan al hacer el test. Como 3 de cada 4 personas son extrovertidas y por cada intuitivo hay 3 tipos centrados en lo sensorial, vivimos en un mundo de extrovertidos. Como tipo menos común, los introvertidos pueden, lo cual no es sorprendente, sentir cierta presión para hacer algo que no son, y el ITBM les permite, quizá por primera vez, sentir que está bien ser como son. Una de las aportaciones fascinantes de Dones Diferentes es que el reconocimiento y el desarrollo de nuestro tipo puede ser más importante para tener éxito en la vida que el CI, que el coeficiente intelectual. La visión de Isabel Briggs Myers era que el tipo de personalidad es tan innato como el ser diestro o zurdo. Quien intente ser diestro cuando realmente es zurdo está llamando a la atención y la infelicidad, mientras que seguir la línea de nuestros puntos fuertes aumenta enormemente nuestras posibilidades de realización, felicidad y productividad. Isabel Briggs Myers, nacida en 1897, Briggs fue educada en casa por su madre en Washington, D.C. Su padre, Lyman Briggs, era físico y durante una década fue director del National Bureau of Standards. Isabel se casó con Clarence Myers en 1918 y al año siguiente se graduó en Swarthmore College con una licenciatura en ciencias políticas. Sus test de más de 5,000 estudiantes de medicina se realizaron en la Escuela de Medicina George Washington. Hizo un seguimiento de su estudio 2 años más tarde, hallando en los estudiantes generalmente habían seguido los caminos, es decir, investigación, práctica general, cirugía, administración, etc., que podían esperarse de su tipo. El estudio con enfermeras se realizó sobre más de 10,000 estudiantes. El ITBM se publicó por primera vez en 1957 por el Educational Testing Service. Isabel Briggs Myers murió en 1980. Su obra es continuada hoy a través de la Fundación Myers and Briggs. Peter Briggs Myers, nacido en 1926, fue un becario Rhodes de física, investigador científico y administrador. Fue director de la Academia Nacional de Ciencia, implicando en el desarrollo del ITBM desde su adolescencia. Actualmente es presidente de la Fundación Myers and Briggs y el miembro de la Myers-Briggs Trust. 2006. El cerebro femenino. Más del 90% del código genético masculino y femenino es exactamente el mismo. De 30,000 genes en el genoma humano, la variación entre los sexos es pequeña,
pero esas ligeras diferencias influyen en cada pequeña célula de nuestro cuerpo, desde los nervios que registran el placer y el dolor hasta las neuronas que transmiten la percepción, los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Así como las mujeres tienen una superautopista de 8 carriles para procesar la emoción, mientras que los hombres tienen una pequeña carretera comarcal, estos tienen un gran aeropuerto como centro para procesar pensamientos sobre el sexo, mientras que las mujeres tienen un aeródromo en el que aterrizan aviones pequeños y privados. Esto probablemente explica por qué el 85% de los hombres que tienen entre 20 y 30 años piensan en el sexo cada 52 segundos y las mujeres piensan en él una vez al día, o hasta cada 3 o 4 horas en sus días más fértiles. Esto provoca interesantes interacciones entre los sexos. En resumen, el hombre y la mujer experimentan el mundo de forma distinta debido a que la exposición a las hormonas sexuales varía según los géneros. Obras relacionadas: Alfred Kinsey, Comportamiento sexual en la mujer, Annie Moore y David Hessel, Sexo cerebral, Steven Pinker, La tabla rasa, la negación moderna de la naturaleza humana, Gail Sheehy, Travesía, crisis predecibles de la vida adulta, Robert E. Thayer, El origen de los estados de ánimo cotidianos, gestionando la energía, las tensiones y el estrés. Y bueno, ese es el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya traído. Y pues bueno, esa fue una aportación más gracias a 50 clásicos de la psicología. Y espero que pues, lo aprovechen, mano. Si no, pues para qué los hago, ¿no? Bueno, nos andamos topando. Eso es todo. Y que les vaya bonito. Bye.